Bueno, y ahora nos interesaba saber en qué está pensando la opinión pública, cómo ha repercutido el fallecimiento de Néstor Kirchner y la reacción que ha tenido la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Estamos con el consultor Ricardo Rubier. Ricardo, bienvenido. Gracias. Bueno, han pasado 2 semanas del fallecimiento, un poco más. ¿Cuál es la lectura inicial que ustedes han visto en la opinión pública, Ricardo, de el fallecimiento de Néstor Kirchner, pero sobre todo la reacción de la presidenta de la Nación? Bueno, para contar un poco más que la foto, la película, la verdad es que la recuperación de imagen del gobierno, de la gestión de la presidenta venía ocurriendo desde antes. En esto tiene mucho que ver la situación del oficialismo y de la oposición. Tiene mucho que ver cómo la población está mirando a los actores políticos. Digo esto porque yendo un poquito más atrás y rápidamente, que el 28 de junio la población votó en la legislativa del 2009 y el 29 puso así su mirada sobre la oposición, esperando que la oposición hiciera algo en función de esa elección. Lo que se le produjo después fue cierta desilusión respecto a lo que es lo que la oposición podía hacer. Se lo vio con falta de personalidad, con que no podía trabar decididamente al gobierno nacional y demás. Esta situación de mejoramiento relativo de la imagen presidencial encuentra de forma imprevista, inesperada, se produce el fallecimiento de Néstor Kirchner. ¿Qué pasó? El fallecimiento de Néstor Kirchner se produjo una paradoja, y la paradoja es que el gobierno que tantas veces cuestionó la cuestión mediática, en esta oportunidad los medios que operaron en cadena, mostrando las exequias del expresidente, provocó en la opinión pública una visión, yo diría, comprensiva, sobre todo aquellos sectores que eran opositores o que no estaban de acuerdo con el gobierno, obligó una mirada o cambió una mirada que se transformó en más comprensiva, en más humanizada. Y la amplificó. La amplificó, y hoy en día, pasados 2 semanas, la presidenta hoy tiene una imagen positiva enorme, altísima. ¿De qué nivel, Ricardo? Y está en el nivel, hoy está para nosotros, en la última medición nacional que terminamos hace 2-3 días, está en el 68% de imagen positiva. El expresidente mejoró muchísimo, fallecido, mejoró muchísimo también su imagen. Y además la intención de voto. La intención de voto de la presidenta hoy ha subido en relación a lo que tenía, alrededor de lo que tenía antes del fallecimiento de Néstor Kirchner, ha crecido unos 12-15 puntos. Es decir, ¿en qué situación está hoy? Falta mucho para las elecciones, lo venimos aclarando, pero la foto de hoy... ¿Es que la presidenta ganaría en primera vuelta? La foto de hoy, no solamente para mi agencia, sino para la mayoría o todas las agencias, no encontré una que dijera una cosa diferente, todas más o menos tenemos lo mismo. La presidenta hoy tiene un voto proyectado que la pone en victoria holgada, digamos, en primera vuelta. Digo holgada por la gran diferencia, por la cantidad de votos que tiene, supera la del 2007 y además... establece una distancia con respecto al segundo o tercero enorme. Y esto es lo que es la situación de hoy en día. Esto no significa, lo aclaramos rápidamente, significa hacer un pronóstico a 1 año. Estamos diciendo lo que es la foto del día. Ricardo, ¿y qué pasa con Julio Cobos, que era un dirigente con buena imagen hasta tiempo antes del fallecimiento de Néstor Kirchner? ¿Ha caído su imagen? ¿La han medido? También podemos hacer una rápida evolución. Cuando fue aquella noche del voto no positivo, ese acontecimiento también produjo un enorme impacto favorable a su imagen. Fue durante muchos meses, o varios meses, el político de mejor imagen, estuvo primero en el ranking. ¿Y qué pasó? Bueno, ocurrió lo mismo que lo que estamos diciendo respecto a la mirada de la opinión pública respecto a la oposición. Vieron a un Cobos que en realidad tenía poca visibilidad, poca actividad. Yo diría que Cobos quedó apresado de su propia estrategia, en el sentido de que quedó como vicepresidente de la Nación con muy poca movilidad política, no como un político del llano, sino como un político, y en esta contradicción entre ser vicepresidente y jefe de oposición. O dirigente en este de momento ya la opinión pública le cuestiona el hecho de ser un vicepresidente opositor. Para decirlo en términos de ranking, Cobos pasó de estar en primer lugar, fue descendiendo y hoy está en 5.º lugar.
¿Quiénes son los 5 primeros? Cristina primera. Cristina primera, está Scioli segundo, está Reutemann, y en cuarto lugar está Macri, y después entonces está Cobos. Es decir que, viéndolo como dirigentes opositores, Carlos Reutemann, veremos si se mantiene en la oposición, sería el principal. Carlos Reutemann mantiene una imagen positiva alta. El problema de Carlos Reutemann es que a medida que pasa el tiempo, esa imagen, por ejemplo, la intención de voto hoy de Carlos Reutemann está por debajo de lo que estaba hace un año atrás. Y esto se produce porque en realidad su poca visibilidad, no porque haga mal las cosas, sino porque no hace cosas o porque no es visto, no es visualizado. Entonces, sí, la gente población no sabe lo que piensa Reutemann. Exactamente. 3 temas que le interesan a la gente, o por lo menos los que más le preocupan, Ricardo. La inseguridad. Sigue siendo la inseguridad el principal El principal problema está cerca de, siempre superando el 70% de menciones a nivel nacional. Después viene muy lejos el tema de la pobreza, el tema de la educación, el tema de salud, y muy por atrás aparece el tema de inflación. Ahora, si cuando uno pregunta, no en forma espontánea, sino pregunta por la inflación y lo pone en palabra, ahí la inflación tiene un impacto enorme. O sea, la población, cuando uno le pregunta en forma directa, responde afirmativamente de que siente que hay inflación. Lilita Carrió quedó sepultada en los números. Carrió mismo en un programa de televisión hace ya unos meses. Yo la vi un día que ella decía que reconocía que su sacrificio, le llamó así, al hecho de que ella admitía que estaba bajando la consideración pública. El problema de Carrió es el problema de aquel político que anuncia algo que va a ocurrir y que no ocurre. Y lo anuncia una vez, lo anuncia otra vez. El apocalipsis, como claro, el apocalipsis, anuncia otra vez, lo anuncia otra vez. ¿Y Ricardo Alfonsín, Rubén? Ricardo Alfonsín hoy está, entre los 5 políticos, Macri está un poco más abajo, me olvidé de mencionar. Es decir, que Ricardo Alfonsín está por encima de Macri. Sí, está por encima de Macri. Perdón, me olvidé de mencionarlo, un error mío. Ricardo Alfonsín está dentro de los 5 primeros. Ricardo, gracias. No, al contrario. Bueno, todo el escenario de la opinión pública es la foto de hoy, no es la proyección, por supuesto, nadie lo sabe, qué ocurrirá el año próximo cuando haya elecciones. Ya venimos.